tratando de ahogar las penas. No, déjeme saludar a los maestros en la mesa de seguridad de todos los martes. Ya llegó el querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Primero te saludo a ti, Paco. Maestro, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Tiene razón. Ese documento prácticamente es lo que habíamos contado por meses, ¿sí? El PRD ya estaba muerto, pero no lo sabía. Y mira, ya a reserva de que después de que platiquemos ahora que empiece la mesa con Pepe Rebeles y con César Gutiérrez Priego, el PRD se empezó a morir en 2006 y hay que recordar que no solo Jesús Zambrano Grijalva es responsable de prácticamente desaparecer a esa cosa que yo digo ya no era de izquierda, era un partido de derecha abiertamente, era llamado PRD, vestido con la camiseta azul. También fueron responsables todo ese clan denominado o tribu de los chuchos, Jesús Ortega Martínez, Carlos Navarrete Ruiz y Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Sí? Es un conjunto de personas que llevaron a la desaparición del PRD y cada uno se debe acreditar. Yo me acuerdo 2006, fíjate ya, cuando Jesús Ortega Martínez de partida se iba a Morelia a ver a una mujer que se llama Luisa María Calderón Hinojosa, fíjate, y entonces pusieron el PRD al servicio del hermano de esta mujer, a Felipe Calderón Hinojosa. Pero bueno, ahorita entramos en materia, Vicente. Ahí están, no quiero hacer esperar a Pepe y menos tampoco al licenciado César Gutiérrez Priego, pero aquí estamos, Vicente, gracias. Ya que lo mencionas, hay una caricatura que acabo de publicar esta mañana, no recuerdo quién me la pasó, y dije, también la voy a publicar total, hablando de los chuchos y Felipe Calderón, la izquierda que le gustaba a Felipe Calderón, le podía picar y sonreían y estaban precisamente a la orden del comandante Borolas. Pero bueno, para hablar de esta y otras cosas, déjame saludar también al licenciado, querido amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, experto en temas de seguridad nacional e inteligencia militar. Mi querido César, ¿cómo andas? Te saludamos con mucho gusto. Buenos días todavía. Vicente, con el placer de saludarlos como siempre. Y obviamente, pues todos los que conocíamos un poquito de lo que pasa en la política en este país sabíamos que el PRD iba a terminar extinguiéndose. Pasó de ser el partido que en el 2006 gana la presidencia de la República para que se la robaran a ser un partido sin importancia que se vendía al mejor postor, ¿no? Y coincido con Paco. Los chuchos fueron los responsables, junto con algunos otros personajes como Acosta Naranjo, que se terminaron vendiendo al mejor postor, ¿no? Y pues, obviamente el karma les llegó tarde, pero les llegó. Así es, mi querido César. Déjame también saludar al querido Pepe Rebeles, experto en temas de seguridad nacional y crimen organizado, escritor, gran maestro, más de 50 años en el periodismo. Le recomiendo su libro más reciente, Necropolítica y Narcogobierno, del querido Pepe Rebeles, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días todavía. Muy bien, muy buenos días, Vicente, y saludos a Paco y al licenciado César Priego, César Gutiérrez Priego también. Oye, Pepe, ¿tú te imaginaste algún día poder contar la muerte política del PRD? Y al paso que vamos, se va a cumplir lo que yo le decía al presidente en una mañanera. Oiga, presidente, usted ve que se muere también el PRI. Y me decía en ese momento, no va para allá la cosa. Pues creo que vamos más rápido de lo que nos imaginábamos, pero el PRD, bye bye, los que hablan inglés, ¿no? Yo creo que el PRD ya estaba languideciendo, estaba muy grave ya para las elecciones y bueno, terminó por morirse porque era su destino después de que, como dice el licenciado César Gutiérrez Priego, se vendió al mejor postor, vio a ver dónde le convenía
a afiliarse, juntarse con alguien que le levantara un poquito los votos y el ánimo, pero no lo encontró. Le pasó un poco lo que le pasó en tiempos de Echeverría, que apoyó mucho a un partido llamado Partido del Frente Cardenista de la Revolución de Renovación Nacional, que era el ferrocarril, le decían. Anterior estaba el PST con Rafael Aguilar Talamantes, les dio mucho dinero Echeverría y él pensaba que con ellos se iba a prolongar un poco, pues ahí influyendo en el poder político del país después de retirarse de la presidencia. Pero bueno, no le sirvieron para nada, sin embargo, dilapidó mucho dinero e incluso encarceló a Fausto Cantú Peña por haberles dado el dinero que él les ordenó darles. Es curiosísimo, pero ese es un episodio de la vida que me hizo recordar este PRD de ahora tan dejado de la mano de Dios. Pero dice Chucho, el muy Chucho de Zambrano, que como Terminator, we'll be back, regresaremos. No sé con qué engendro regresarán en lugar de el amarillo con rosa o algo, pero van a regresar. Pues es que es buen negocio, es buen negocio. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto como ejemplo a los jueces que han favorecido a Caro Quintero, al exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, para hablar de esta necesidad de la reforma al Poder Judicial, mi querido Paco, porque sigue la mata dando, imagínate, al señalado como cabecilla de la Operación Zafiro desde Chihuahua, lo mandaron con la mano en la cintura a gozar de todas sus comodidades en casita, mi querido Paco. A ver, fíjate, Vicente, cerramos el tema de seguridad y luego el PRD tiene cosas interesantes. Pero, perdón, primero cerramos el PRD. Mira, déjame decirte, yo registro dos momentos importantes porque además los publico en los libros. En uno, primero, los mentiras secretos y en García Luna, el señor de la muerte. En 2005, finales de 2005, prácticamente quien ya coordinaba la campaña del Felipe Calderón Hinojosa le hacía todo el trabajo de inteligencia, se llamaba Genaro García Luna. Y el primer trabajo, porque además lo sé y lo documento con agentes de inteligencia que participaron en esa operación, la primera tarea de García Luna para Calderón, o la primera tarea que le dio Calderón a García Luna fue infiltrar a todos los grupos o los que más pudieran perredistas que apoyaran el López Obradorismo. Y al primer grupo que infiltró, tomando en cuenta la historia de cada uno de los chuchos mayores, a cada uno, fue el de los chuchos. Fue el de los chuchos, así que de pronto, ya en la campaña de 2006, los chuchos dejaron de hacer campaña. Se iban a nadie me lo cuenta, yo la viví porque cubrí parte de la campaña. Se iban a sus casas, los mandaban a algunas regiones, no iban, se gastaban el dinero, es decir, los compró Genaro García Luna a nombre de Calderón. Y en algún momento le presentaron a Jesús, a Jesús Ortega, le presentaron a la hermana de Felipe Calderón. Así fue la relación y tuvo una relación bastante fructífera y una relación sentimental con ella, y luego tuvo acceso a Felipe Calderón. ¿Recuerdan el plantón de 2006? En la convocatoria al plantón en Paseo de la Reforma, sí, había organización, pero había desdén de muchos perredistas, pero el desdén mayor era de los chuchos. Y eventualmente, el plantón quedó con grupos de Guerrero, de Michoacán, del Estado de México, pero no había de la Ciudad de México, porque los chuchos se habían ido a trabajar con Calderón. Así que ahí se consuma la primera traición de los chuchos. Los chuchos no entendieron nunca, y menos ahora Jesús Zambrano, a pesar de todo lo que pasaba, que verdaderamente el hombre, o uno de las bases, porque no fue uno solo, de los hombres que armaron ese nuevo partido que deviene en Partido de la Revolución Democrática, se llama Andrés Manuel López Obrador,
nunca entendieron quién es el líder, nunca entendieron el papel de Cárdenas, el papel de Muñoz Ledos, nunca. Los chuchos nunca fueron nada, y tan no fueron nada que hoy no son nada. Así que esa es la historia de cómo se consuma la traición de los chuchos. Andrés Manuel López Obrador, lo que sigue es historia, pero la primera traición empieza en 2005, se consuma en 2006, y en 2006, una vez ganada la elección, con los chuchos ya entregados a los brazos de quién, de Felipe Calderón, y el PRD convirtiéndose tramposamente con lo mismo, las siglas, los colores, convirtiéndose en un partido de derecha entregado al Partido Acción Nacional. O sea que no debía ser una noticia y deviene que la muerte. Y luego lo otro, Vicente, mira, puede ser un día un amparo para una persona, otro amparo para liberar a otro preso, a quien sea, a un capo, a otro capo, solo los panistas, los priistas y el Poder Judicial, o algunos viejos magistrados en retiro ahora, todavía no entienden lo que pasó, no ya en 2018, lo que pasó el 2 de junio pasado. Si salimos a votar en masa, ese voto oculto o ese voto oculto que pensaban los panistas y los priistas que era para ellos, si salimos a votar en masa fue con un mandato abierto y muy claro. Claudia Sheinbaum Pardo, la reforma, no desaparición, aclaremos bien, la reforma al Poder Judicial Federal. Eso fue muy claro. La reforma electoral también está ahí. Y hay algunos otros puntos propios que incluyó a Claudia en sus propuestas y programas de campaña. Así que solo ellos no están viendo lo que esos casi 36 millones de personas que salimos a votar vimos. El Poder Judicial, el presidente lo repetía, pero nosotros lo decíamos. Aparte, están todos mis libros. Mira, empecé a escribir libros, a publicar, no a escribir, a publicar en 2007, 2008, y ya hablaba de la pudrición del Poder Judicial que había reformado el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y explicaba entonces que lo había reformado ¿para qué? Porque le temía al salinismo. Le tenía mucho temor, así que reformó el Poder Judicial para crear una Corte Suprema que lo protegiera a él. Y así se hizo, y crearon una burocracia dorada que hoy tiene por lo menos 45,000 empleados que gozan de todas las prerrogativas, no todos, claro está, pero tienen una burocracia dorada que protege criminales, que está aliada con magnates, más que con empresarios, con magnates, y que es imposible tener acceso a ella, y que hace lo que se le pega la gana. Tenemos a miles, pero tenemos casos emblemáticos de personas que están presas, 18 años, Israel Vallarta, sin un juicio, y tenemos otros que no necesitan nada para irse caminando a su casa. Entonces, solo ellos no entienden. Acaba de decir este tipo que ahora es candidato, Jorge Romero, ¿no? Uno de los precandidatos a dirigir al PAN. Cuando vayan a votar por reformas al Poder Judicial, vamos a rechazarlas. Pues que no entiende lo que pasó el 2 de junio, no entiende la planadora que le pasó encima, pero no entienden. A Jesús Zambrano está diciendo que van a armar un nuevo partido, quizá aprovechando liderazgos de la Marea Rosa. No entiende que la gente lo rechazó ya, no entiende que la gente necesita un aire fresco, otras cosas. No entienden, Vicente, y no van a entender ese Poder Judicial desde que lo reformó Ernesto Zedillo, diciembre de 94, enero de 1995, lo creó para cumplir caprichos personales, para protección grupal, y así ha sido el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados, que después siguen eso, y eso es otro gran tema también. Pero Zedillo crea reforma y crea un Poder Judicial a imagen y semejanza. ¿Y quién es Zedillo? Un ladrón. ¿Qué son los ministros de la Suprema Corte? La mayoría, no todos ciertamente, igual podemos decir de los magistrados, pero mira, yo lo he puesto como casos. Yo conozco casos, y seguramente el licenciado César Gutiérrez Priego conocerá muchos más, o Pepe conocerá también, que tiene más conexiones que nadie en este tema. Mira, yo conozco magistrados
por ejemplo, que han resuelto casos a favor de trabajadores, cierto, pero las denuncias, pero las sentencias las guardan en su escritorio por años, las tienen ahí guardadas, y conozco, por ejemplo, un caso que ya ganó el trabajador, ya ganó todo, es de pensión además, fíjate. Lo tiene el magistrado, lo vio y le dijo, mire, ya lo tengo aquí, pero el día que tenga tiempo lo firmo. Eso ha pasado más de un año, ¿sí? Y seguramente César Gutiérrez Priego conoce muchos más. Así que el Poder Judicial, ¿qué es? Fue un poder que se corrompió de raíz, un poder que necesita verdaderamente reformarse, que necesita verdaderamente entender a quiénes debe servir, y que nos cansamos ya de eso que están haciendo, y lo que no entienden el PAN, el PRI, ese cadáver que ahora es PRD, o magnates como Claudio X González, que votamos por un mandato, no solo por el segundo piso de la 4T, sino porque ese segundo piso contiene elementos que son fundamentales, y entre ellos, uno de esos fundamentales es la reforma al Poder Judicial, el otro, la reforma electoral. Así que no van a entender, no entienden, por eso es urgente que haya una reforma al Poder Judicial, que se discuta así, que se discuta ampliamente, pero que la necesitamos, y por eso se votó, por eso salimos a votar, entre otras, casi 36 millones de mexicanos el pasado 2 de junio, Vicente. Así es, y qué momento para publicar esta columna en La Silla Rota, mi querido César, porque hemos hablado de una campaña misógina, de machismo grotesco contra la doctora Claudia Sheinbaum, llamándola títere, titina, y todo lo que has escuchado, y preguntas, las Fuerzas Armadas, el Ejército, ¿está preparado para una comandanta suprema, una mujer que sea la máxima autoridad en nuestro país? Qué buen tema, mi querido César, en este momento estelar. Cuéntanos. Fíjate, Vicente, creo que el tema era importante. Se estuvo utilizando para mucho golpeteo por parte de algunos comentócratas que quieren hacerse como si fueran especialistas sobre el tema. Y la realidad es que la Secretaría de Defensa Nacional, incluso en este sexenio, tuvo una reingeniería político-administrativa en la cual el ejército deja de ser la parte fundamental de la Sedena para convertirse en una comandancia general. Y obviamente, pues fue de alguna forma quitar el peso del mando operativo al secretario de Defensa Nacional por medio de un Estado Mayor conjunto. Eso es la parte técnica, pero lo que te demuestra es que el personal militar sí se fue preparando y adaptando para lo que esta nueva vida de interacción con el mundo civil les está dando. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron cerca de 2 años para irse preparando, entendiendo que existía la posibilidad de que la doctora Claudia Sheinbaum fuera candidata a la presidencia de la República y con amplias posibilidades de ser presidente de México. A mí, desde el día 1, yo dije que no iba a haber ni siquiera una competencia y que para mí era muy claro. Fui de las pocas personas que abiertamente dijo que ella estaría rondando los 35 millones de votos, y recibí cientos de mentadas de madre en las redes sociales, pero siempre se dice lo que uno cree de acuerdo al análisis. Y explico, ¿no?, cómo se fue dando este cambio de paradigmas en la misma Secretaría de la Defensa Nacional y cómo ellos se han ido preparando para poder tener por primera vez una comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Cómo se da este cambio de paradigmas, cómo la reingeniería de la Secretaría de la Defensa Nacional se da al grado de que, bueno, posiblemente a lo mejor en un futuro veamos a un civil encabezando la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente esté en oportunidad, lo lea un poco. Sé que muchas veces la gente se siente lejana a las Fuerzas Armadas. En estos tiempos modernos que hay tanta interacción, me parece que el personal militar, aunque no le gusta mucho convivir con los civiles, en específico con los políticos, sí entienden que es una necesidad tener una buena relación cívico-militar. Y creo que los resultados están ahí, los vemos todos los días, son palpables. Y además porque hay que entender algo, hay muchas reformas que vienen y que todas van encaminadas hacia lo mismo: mejor procuración de justicia, mejores resultados en materia de seguridad, y la Secretaría de la Defensa Nacional me parece que va a jugar un papel fundamental, y más bajo el mando de una comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
ante un acto violento, asesinatos en Guanajuato, nuevamente Guanajuato. Nuevamente surge este debate de quién es responsabilidad de la autoridad federal, de la autoridad estatal. Y bueno, ahora el presidente, para ser más claro, dice que si se va a investigar porque existen denuncias de que pudo haber involucramiento de miembros de la Guardia Nacional, en este caso triste, en Guanajuato, Pepe, pero el presidente pues firme a lo que siempre ha dicho de que no va a ser tapadera de nadie y cero impunidad, que se investigue hasta donde tope. Insisto, en un Guanajuato que no ve mejores días y sigue siendo gobernado por el panismo. Es muy importante lo que está diciendo de investigar y llegar hasta el fondo, porque justamente la Guardia Nacional es el cuerpo emblemático de este sexenio, que no ha sido señalado con frecuencia de estar actuando de manera indebida, o sea, eh, atacando a la ciudadanía, ¿no? Y aquí se le quiere involucrar y bueno, más vale una llamada a tiempo, más vale una investigación profunda en el momento preciso que hay que hacerla para evitar que esto se desboque, ¿no? Porque si hemos tenido, por ejemplo, en Tamaulipas, abusos de la Armada y abusos del Ejército, muchas veces denunciados por parte de los organismos civiles y defensores de los derechos humanos, pues no es conveniente que esto circule ahora contaminando también a la Guardia Nacional. Yo creo que sí es importantísimo que se investigue y que si hay alguna responsabilidad se ponga un castigo, como se dice, pues ejemplar, para que no vuelva a ocurrir, que haya ese uso debido de la fuerza hasta donde lo permite la ley. No tienen carta abierta para actuar de otra manera. Y por muy violenta que sea la, la ecología, vamos a decir, el ambiente ciudadano que existe en estos lugares, como en Guanajuato, pues creo que justamente hay que mantenerse a salvo de este tipo de abusos por parte de la autoridad. Entonces, definitivamente, de entrada, hay que parar en alto si es que hubo algún abuso y llegar a los castigos que sean necesarios. Sí quisiera comentar cómo con mucha facilidad los jueces, y por eso lo de la reforma judicial, están dando, por ejemplo, amparos para que Caro Quintero, que fue ya apresado hace un par de años por segunda ocasión, no se ha enviado a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque se sabe que Rafael Caro Quintero, que por cierto fue liberado de manera formal y por aprobación de los magistrados y jueces en agosto de 2013, aquí porque se le dio la razón en el sentido de que no debía ser condenado a 40, sino a 30 años por la vigencia de la ley de entonces, cuando se cometió el asesinato y tortura de Enrique Camarena, de la cual, bueno, el propio Caro Quintero se dice inocente, pero más allá de eso, no debería, según la ley de entonces, no debería pasar de los 30 años y ya llevaba cumplidos más de 28. Entonces, el fondo del asunto es ese. Y lo que están haciendo acá es detener su extradición porque Estados Unidos piensa no solo condenarlo a los 40, sino de por vida, porque no pueden perdonar esta culpabilidad de la que están señalando a Caro Quintero de haber matado a su agente a Kiki Camarena, ¿no? Por supuesto, ahí está el piloto mexicano Alfredo Zavala Velar,
pero pues ese no les interesa mucho a los Estados Unidos. Les interesa el tema de Camarena, porque además es un tema muy mediático, es un tema que no nada más toca las fibras de un homicidio cometido allá en 1985, ya transcurrieron muchos años, sino toca la fibra más sensible de un asesinato de un agente que representaba a los Estados Unidos, de agente de la DEA que estaba en México y que, pues, más allá de cuáles fueron los móviles, ¿no?, que pudieron haber sido que descubrió el rancho Búfalo, por ejemplo, en Chihuahua en 1984, pues el llamado Cártel de Jalisco en aquella ocasión actuó, el Cártel de Guadalajara actuó para dejarlo fuera de circulación, lo liquidó y bueno, es un asunto que está más allá de los plazos de condena que se pueden dictar en México o en Estados Unidos. Repito aquí, de 30 y de 40, que es la discusión, o de cadena perpetua en Estados Unidos, que es lo que desea la autoridad del vecino país. Entonces, creo que el juez lo que está haciendo es darle, pues, un respiro a Caro Quintero. Y si sigue así, si sigue consiguiendo recursos de amparo, pues llegará un momento en que se quedará en México y no se irá a los Estados Unidos, cosa impensable, sobre todo tratándose de un tema tan relevante para Washington. Tenía por alguna razón el micrófono cerrado, no me escucharon por ahí. Les quiero saludar primero, queridos compañeros. Tuvimos un problema con la comunicación con Vicente Serrano, de pronto lo perdimos por ahí, pero ya estamos aquí de vuelta. Hace unos momentos platicábamos con el maestro José Reveles. Y bueno, pues, ¿qué les parece que continuemos con este tema? Le pido al equipo que nos grabe. Saludos, Paco, saludos, querido César. Vamos contigo, Paco. Efectivamente, así como dice el maestro Reveles, puede haber muchísimas vertientes ante estas determinaciones que son exhibidas hoy en la mañanera, lo de Caro Quintero, lo de César Duarte, pero en estricto sentido me parece que ha disminuido un poco el golpeteo en los medios de comunicación corporativos, que si bien es cierto, le siguen apostando a esa guerra sucia, ha disminuido un tanto, especialmente al hablar del incidente en Guanajuato. Un incidente que el presidente al final de su mañanera precisamente asegura que pues se inició una investigación que derivó de un nuevo video en el que se ve cómo es que antes del ingreso de los elementos de la Guardia Nacional es que entran los presuntos sicarios al inmueble donde fueron hallados estos cuerpos, pero insisten que se va a investigar a todo mundo para que los responsables encuentren las consecuencias de sus actos. Creo que seguirán pues apostando a hacer este tipo de borlotes y yo no veo ningún bloqueo, ningún escollo para que en caso de así ser necesario se sancione a algún elemento que haya incurrido en alguna irregularidad. Ya lo han hecho en este sexenio. ¿Qué opinas tú, querido Paco? Bueno, mira, Toño, es que hay tres elementos. Primero, el licenciado Gutiérrez Priego puso en la mesa uno que es bien interesante, un civil en las Fuerzas Armadas, pero yo iría un poco más allá. Decía el licenciado Gutiérrez Priego, las Fuerzas Armadas como institución se han ido preparando, han ido tomando medidas porque sabían que podía llegarse un momento en el que pudiera llegar a la presidencia una mujer. La pregunta es, ¿están las Fuerzas Armadas para ser encabezadas por una mujer? Tenemos ya, por ejemplo, en Chile, hemos tenido dos ministras de la Defensa, Vivian Blanlot Sosa, en 2006, 2007, hoy Maya Fernández Allende del Partido Social, no solo una mujer del Partido Socialista. En Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco fue ministra de Defensa 2002-2003. En España tienen hoy una ministra de Defensa, María Margarita Robles Fernández. Entonces,
¿estamos preparados o no? Yo digo, hace mucho estamos preparados para tener civiles, claro, hay que tener ciertas condiciones en las Fuerzas Armadas, ya nos explicaba el licenciado Gutiérrez Pliego, se han ido dando, así que la apuesta está y en el momento que se habla de misoginia, que se tocan temas de machismo abierto de mujeres, misoginia de mujeres, ¿sí? Porque hay cualquier cantidad de mujeres misóginas, más allá de los hombres, y hay mujeres machistas, entonces está preparando, bueno, desde 2007, el ingreso de mujeres a las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Terrestre, ha sido considerable. Hoy por lo menos 10% de las tropas son mujeres, y la cuestión es, solo tenemos 3 generalas, creo, ya el licenciado Gutiérrez Pliego me dirá, pero 3 mujeres con el cargo de general, de generalato, no cargo, el grado, es el grado, porque ellos son grados, el grado de general son 3 mujeres solamente. Podríamos tener una mujer general secretaria de la Defensa Nacional, sería un verdadero reto, además de un civil. Y en la Marina Armada de México solo tenemos 2 mujeres almirante, aunque también se han abierto mucho a las mujeres. Ya quedó aquel prurito, ya se venció por lo menos desde 2007, y luego en 2013 hay cambios enormes sobre que las mujeres solo podían ser o enfermeras militares o médico militar. Así que es el primer tema. Yo digo, ¿estamos preparados para que una mujer dirija las Fuerzas Armadas? Por un lado la Marina, por otro el Ejército. Yo digo que sí, pero habría que esperar. Luego, mira, el caso de Caro Quintero sí es emblemático, no solo porque está involucrado un elemento de la DEA, un agente al que asesinaron, sino porque hay en el Poder Judicial una reticencia para autorizar su extradición a Estados Unidos, porque hay temor de que haya involucrados personajes del PRI que todavía están vivos. Personajes del PRI que estaban involucrados desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Bueno, pues está un hermano de la entonces primera dama, que murió incluso en la cárcel. Estaba el secretario de Gobernación involucrado en la protección directa a capos. Mario Moya Palencia era un hombre que protegía a capos abiertamente. Algunos de ellos portaban credenciales firmadas de puño y letra de Mario Moya Palencia. Entonces hay temor de que priistas que estaban involucrados en el narcotráfico en esa época pudieran ser delatados por Rafael Caro Quintero y algunos otros capos de esa época. Entonces, por eso también hay una resistencia del Poder Judicial a extraditar a un personaje emblemático como Rafael Caro Quintero, y justamente de eso se trata, en parte la reforma judicial. ¿Hasta dónde vamos a avanzar? No lo sé, pero hay que esperar a septiembre, ya lo dijeron, van a prolongarla o a llevar la discusión cuando empiece la nueva legislatura. El 1 de septiembre empieza, tienen un mes con el presidente López Obrador. Sí se va a hacer posible en ese momento, no lo sé, pero el 1 de octubre toma posesión Claudia Sheinbaum Pardo, así que es interesante del punto que veamos una reforma al Poder Judicial, es bien interesante desde donde se vea. Y lo de la Guardia Nacional, Pepe tiene razón, tiene que haber, no importa en qué grado se pueda vislumbrar o deslizar un involucramiento de la Policía Nacional, que es la Guardia Nacional, en algún acto como en alguna masacre, en alguna matanza, en cualquier acto que sea abuso de poder, abuso de autoridad, pues se tiene que investigar inmediato. ¿Por qué? Porque se supone que está en camino de conformarse una gran Policía Nacional que va a ayudar al siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a combatir problemas como esos, y tiene que ser una policía verdaderamente que tenga respetabilidad, que tenga confiabilidad y que tenga credibilidad. Así que un caso, no importa que sea uno de abuso, de lo que sea, se tiene que investigar de inmediato, Toño, y seguir adelante. ¿Por qué? Pues es lo que necesita este país, y ese es el voto que dimos el pasado 2 de junio, Toño. Muchos temas interesantísimos, querido Paco. Fíjate que, querido Paco, querido César, querido maestro Reveles, estoy en estos momentos en México por varias circunstancias,
importantes. Bueno, primero si fuimos a cubrir esto, el fraude en Jalisco, y justamente pues, estoy en casa de mis papás porque también pues hay una situación ahí de salud. Como ustedes bien saben, mis papás también pertenecieron al ejército. Mientras platicaba esto César y el querido Paco, mi mamá me dijo que no, por supuesto que efectivamente las mujeres, el ejército está preparado para cualquier mujer general, se le respeta a la mujer por su grado. Me recuerdan que fue en 1973 cuando llegó la primera generación de médicas militares, a partir de ahí se dio. También me recuerda el caso de la madre Cuca, ¿no? La primera enfermera militar, cómo es que el ejército claramente le ha dado su lugar a la mujer en todo lo que hay. Hasta bueno, están pasando por ahí algunos datos, porque se les sí, sí, y por allá vieron ahí, por ahí a mi papá están muy interesados en este tema, como seguramente usted que nos ve y que nos escucha ahí en Sin Censura, pero efectivamente es algo que para lo que está preparado el ejército, digo, son casos muy interesantes. Y también, César, pues te quiero preguntar tu opinión sobre los hechos violentos en Guanajuato. No he leído hasta ahora tu columna, la vamos a leer, ¿no? Por supuesto, y la voy a seguir ahí difundiendo, pero también platícanos, danos tu opinión sobre los hechos violentos en Guanajuato, esta determinación de un juez ahí es que están allí papás y me da mucho gusto, ¿no? Hace mucho que no los veía y está muy, muy bueno esto. El hecho de que pues, los jueces sigan actuando en función de los criminales de cuello blanco, los criminales del Foro Común, querido César. Toño, antes que nada, saludo, me da muchísimo gusto saludarte. Salúdame mucho a tus papás para que la gente lo sepa. Ambos son retirados del ejército, su padre médico, su mamá enfermera, su mamá alcanzó el grado máximo que se podía en aquel entonces en el ejército. Entonces la jefa es la que manda ahí, igual que en mi casa, es mi jefa la que siempre mandó. Mira, creo que ya lo había dicho Paco y lo dice también Pepe. Nosotros no podemos permitir que la Guardia Nacional haga acciones de mando que parecería que están cometiendo un delito. Se tiene que esclarecer por qué hubo una participación por parte de elementos de la Guardia Nacional minutos antes de que llegara un grupo criminal a perpetrar un ataque, ¿no? Eso es sencillo. Y me parece que incluso tiene que ser muy específico la autoridad, tanto local como federal. El problema que vemos ahorita y que pasa en algunos estados, pero en específico, por ejemplo, en Guanajuato, es que en lugar de que veamos a la Fiscalía Estatal, en lugar de que veamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacer trabajo en favor de la sociedad y de la comunidad, inmediatamente tratan de salir a justificarse y lavarse las manos. El presidente de la República fue muy claro y dijo que no habían mostrado el video completo de que lo que sucedía porque minutos antes había llegado un grupo criminal. Trataré de ser cauto por eso en el comentario, pero eso no exime que el hecho de que si existe alguna responsabilidad por parte de los elementos de la Guardia Nacional, se tiene que investigar, se tiene que llegar a las últimas consecuencias y de demostrarse que ellos tuvieron participación en un hecho con apariencia de delito, se les tiene que dejar como precedente todo el rigor de la ley. Me parece que ellos tienen que ser el ejemplo. Respecto al Poder Judicial, desafortunadamente, mi querido Toño, y son de las cosas que no entiendo, cómo hay juristas que incluso no saben o no entienden y que criticaron toda una campaña a la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum cuando ella el 5 de febrero dio a conocer cuáles eran los puntos que planteaba para, pues, si ella ganaba la presidencia de la República, qué es lo que buscaría y cómo gobernar. Me parece que es necesario, incluso el mismo sindicato del Poder Judicial, los abogados postulantes o litigantes, como se le conoce, sabemos que es necesario una reforma al Poder Judicial, tal vez no exactamente como la propone la Presidencia de la República, pero me parece que es obligatorio, porque yo le pregunto a la gente que ha tenido la mala fortuna de tener que ir a un juzgado, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo se han tardado en poderlo resolver? ¿Cuánto dinero les ha costado? Porque para que se presente una notificación hay que dar una dádiva. Para que se haga un oficio hay que dar una dádiva.
para que el acuerdo salga en los tiempos que tiene que salir, se tiene que dar una dádiva. Ya olvídate de corrupción o no corrupción, esa es la famosa corrupción institucionalizada, ¿no? El que dejas para un refresquito para que te tomen en consideración antes o al mismo tiempo que a los demás, porque si no, te quedas ahí en la lista, ¿no?, de los que esperan justicia y que nunca llega. Y que además, como lo he comentado en muchas ocasiones, en México adoptamos un sistema jurídico en donde se supone que se buscaba privilegiar la justicia sobre la legalidad. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en materia penal, le quitamos a ese sistema el que un jurado popular, un grupo de comunes, de gente que no conoce de derecho, termine juzgando a un par, ¿no?, a cualquier otro ciudadano, y que determine sin conocimientos jurídicos, porque se supone que para eso está el juez y las partes, ¿no?, el fiscal y la defensa, que son los que ponen la parte jurídica, el juez controla el proceso, pero que serán ciudadanos comunes los que determinen de forma unánime si la persona cometió el delito o no. Y en México, cuando nosotros le quitamos el jurado, le quitamos la justicia al sistema y lo convertimos en un sistema legaloide, que significa que se prioriza la legalidad sobre la justicia. Por eso vemos que hay tantas resoluciones que son ilegales. Además de que está sobresaturado los juzgados del fuero común y del fuero federal. Y me parece que tiene que haber una reestructura del Poder Judicial, no solo a nivel federal, que sí es cierto, es el más importante, pero tiene que ser en todas las entidades federativas que son los estados de la República, porque hay una necesidad de justicia sobre la legalidad. Imagínate escuchar a un ministro en retiro decir que si hubiera una reforma constitucional, la misma podría ser inconstitucional. Híjole, desde ahí dices, por el amor de Dios, que le vendan espejitos a quien no conozca del tema, pero los que sí conocemos, pues obviamente sabemos cuál es el alcance, ¿no?, de una reforma constitucional, y más con lo que se busca, porque incluso escuchamos a la presidenta, virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, salir a decir que existirán foros en donde pues, los abogados tendríamos que participar, los colegios de abogados tendrían que participar, la misma Suprema Corte de Justicia tendría que participar, el sindicato del Poder Judicial ya mencionó que sí quieren participar, ¿no?, las grandes universidades. ¿Y por qué lo digo así, mi querido Toño? Me parece que es necesario que exista incluso un órgano que regule el buen actuar del Poder Judicial. No puede ser posible que ellos mismos sean juez y parte. Y no es posible que exista tal impunidad. Y además tienen que ser mucho más cercanos a la gente. ¿Por qué lo digo así? Es increíble que la gente no entienda las resoluciones. Una de las personas que decía, es que el pueblo de México es ignorante, no se dan cuenta que van a acabar con el Poder Judicial y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el debido respeto, la gente no va a querer un cambio cuando están acostumbrados a que cada que han caído en un problema jurídico pasan años, años y años y no se resuelve nada, les cuesta muchísimo dinero y al último, teniendo ellos la razón, por un tecnicismo legal le terminan dando la razón o a la contraparte o al gobierno en contra de los intereses de particulares. Y eso no puede ser posible, mi querido Toño, porque lo que se demuestra es que si hay dinero y hay recursos, entonces sí hay la posibilidad de obtener buenos resultados. ¿Cómo es posible? Para que la gente lo sepa. Ricardo Salinas Pliego, su empresa, debe dinero en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se ordenó que se embargaran las propiedades de Ricardo Salinas Pliego. Y la Suprema Corte de Justicia le concede una suspensión provisional, que es una suspensión por medio de un amparo, para que no sea embargado. Entonces, internacionalmente demandan al gobierno de México porque dicen que el gobierno de México no permite que una resolución internacional puede ejecutar el cobro de una deuda en contra de Ricardo Salinas Pliego y las empresas que él tiene. Y el gobierno mexicano dice, bueno, pues es que hay diferentes poderes en nuestro país, en donde el Poder Judicial es un poder independiente. A ese grado hemos llegado. Hemos llegado a ese grado, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, si no existen órganos de control que supervisen el trabajo del Poder Judicial, pues desafortunadamente caemos en la anarquía.
Y te lo puedo decir, Toño, abiertamente, yo he sufrido las consecuencias de mi activismo respecto a la reforma judicial. He tenido problemas con muchos jueces por el hecho de que abiertamente me lo han dicho, pero usted es de los que quiere que exista una reforma judicial. Por supuesto quiero que exista una reforma judicial porque me parece que todos los poderes son perfectibles, pero el Poder Judicial es uno de los que más necesitan una reforma judicial y que incluso ellos mismos la quieren. A lo mejor no estoy de acuerdo con que todas las figuras jurídicas, ¿no?, como los jueces, los magistrados, tengan que ir a una elección popular, pero sí tendría que haber una rendición de cuentas y sí tendría que haber, por lo menos, el que se analizara el trabajo que realizó un juzgador o un magistrado para saber si va a continuar en el puesto o no. Lo de los ministros, por supuesto, me parece que sí es más que la gente los conozca. Creo que ahí se podría dar elecciones. Me parece que ahí sí hay una parte política, porque incluso las propuestas son por parte de los mismos grupos políticos, y creo que eso podría enriquecer muchísimo el hecho de que gente común y corriente pueda llegar al máximo tribunal de nuestro país para realmente ejecutar la justicia y no nada más quedarte en lo que dice la ley, porque desafortunadamente un papel soporta todo, ¿no? Pues en un papel nosotros con 10 personas podemos detener al Mayo Zambada, ¿no? Nosotros podemos detener al Mencho, sí, en el papel, en la realidad no es así. Eso es lo que pasa. Muchas de nuestras leyes ya son letra muerta del siglo pasado y nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades que se viven en el país y que tiene la gente todos los días, mi querido Toño. Bueno, es que tenemos por ahí el micrófono. David, por favor, amigo. Es que no estoy checando una conferencia en estos momentos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Además de que es perfectible, efectivamente hay una serie de pues problemáticas en cuanto a este poder judicial que tenemos. Empezando por eso que nos dices, de cómo es que es un poder judicial que privilegia a la ley que a la justicia. Y es algo que viene, en mi opinión, por dogma de muchos colegas tuyos, de muchos abogados, que todavía hoy están convencidos en que la ley es la ley, dura lex et lex y se acabó. Son personajes con los que he tenido también muchos roces, muchos encontronazos, incluso en redes sociales, y a los que yo he tratado de explicarles que como humanidad tenemos muchísimos problemas, tenemos errores, corre sangre por nuestras venas, y hemos creado leyes sumamente injustas, como las leyes Jim Crow, como las leyes, la legislación del apartheid, tantas leyes que en su momento, bueno, pues verdaderamente representaron una grave problemática para la humanidad. En México, y hablando, por ejemplo, de expriistas como Erubiel Ávila, durante ese sexenio que tuvo este infame personaje, Erubiel Ávila, pues incluso llegó a tener ahí su propuesta de que los maestros que protestaban en contra de la reforma educativa y que no fueran a clases, fueran arrestados, ¿no? O sea, cosas que van en contra de nuestros derechos fundamentales, por lo que efectivamente yo lo que creo es que para poder convencer a pues ese poder judicial, ahora y le pido al equipo que nos grabe, pero también escucharlo a usted, maestro Reveles, para poder convencer a ese poder judicial, ahora que la doctora Claudia Sheinbaum planea y abre la posibilidad de dialogar con miembros de ese poder judicial, tendríamos que ir a la raíz, directamente a las universidades, a cambiar la idea, porque desde las universidades se plantea eso, la ley es dura, pero es la ley, y la ley está por encima de la justicia, y no debería de ser así. ¿Qué opina usted de esto, maestro Reveles? Sí, yo quisiera comentar cómo hay gente que todavía no entiende que pues terminó la época de la polarización, de la descalificación, que de alguna manera proviene de la lucha electoral y que es absurdo que se siga insistiendo en meter cizaña para poder sacar alguna raja, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leí unas 2, 3 columnas que hablaban de que la primera gran confrontación, el primer gran encontronazo entre el presidente actual y la sucesora y la virtual sucesora
ya la candidata electa, se dio justamente por los tiempos del poder y la profundidad de la reforma judicial. Y me parece que la reunión de ayer por la tarde desmiente toda esa elucubración con respecto del encontronazo, porque fue pues como nunca, bastante tersa, ¿no? Sin, sin, sin reconvenciones, sin rodeos, sin siquiera diferenciación en las fechas en que se está planteando, ¿no? Es justamente una transición ordenada en donde ambos, el mandatario actual y la mandataria futura, están de acuerdo en que las cosas se hagan con un consenso, que se consulte ampliamente lo que va a ser esa reforma judicial. Y claro, cada quien escoge el punto que más le molesta, le duele para esta polarización que decíamos, ¿no? Porque hay quienes ponen el acento en que pues se va a querer hacer una elección popular de ministros y de jueces, ¿no? Me parece que el diario Reforma hoy incluso da números y habla de una mega elección en caso de que esto se apruebe y se dé, ¿no? Otros hablan de la autonomía del Consejo de la Judicatura, que siendo en este momento presidido tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura por la misma persona, de tal manera que no hay independencia, no hay autonomía para decidir justamente sobre la desviación de los jueces y sus decisiones que podrían afectar a la ciudadanía, ¿no? El tema de los fideicomisos que está ahí presente, a pesar de que no se menciona demasiado, ¿no? Y estamos hablando de que no va a haber nada en el Congreso sin que se haga una consulta muy amplia, ¿no? Tanto con las barras de abogados, como los consejos de abogados, con las universidades, con la gente experta, con abogados expertos también, que puedan definir hasta dónde puede llegar, hasta dónde los alcances de esta reforma judicial, pero que nadie duda que hay que hacer esa reforma judicial. O sea, no hay ni nadie que diga por qué hacer una reforma judicial, o sea, si estamos bien, nadie está diciendo eso porque nadie lo puede sostener. Y ahí estamos hablando, aunque parezca que se restringe a la reforma judicial, estamos hablando en general del plan C, porque son otras reformas que tienen que ver con la ley del ISSSTE, que tiene que ver con las propuestas que hace la propia Claudia Sheinbaum sobre la incorporación de las mujeres de 60 a 64 años a los programas sociales, como las becas a los estudiantes hasta la secundaria, en fin, que haya una serie de revisión a los organismos autónomos, comenzando por el INE, ¿no? Pero también una, respetando la autonomía, por supuesto, de los órganos que se sometan a revisión, ¿no? Que no haya reelección, por ejemplo, en las cámaras, para que no se abuse de esta figura también. Y en fin, es todo un esquema todo un programa de reformas que van más allá de las judiciales, pero por supuesto con el acento en la que será la judicial, que es la que urge, porque como decía Alicia Gutiérrez Priego, pues tanta gente que ha sufrido el solo hecho de acudir a un juzgado, pues es entrar a un viacrucis de
que puede llevar meses y años, ¿no? Sin que se haga justicia, más allá de determinaciones que son, según esto, apegadas a la ley, pero que no imparten justicia. Entonces, creo que se acabó esa corriente que quería ver la confrontación entre el presidente actual y la presidenta entrante. Y por tanto, esa confrontación que tanto cantaron y que tanto defendieron en las columnas no ocurrió jamás, ¿no? Y la reunión de ayer fue totalmente tersa. Creo que es lo que le conviene al país. Y lo mismo en la economía, diría yo, porque escuché con mucha atención las respuestas que dio Claudia Sheinbaum a las preguntas de los periodistas en la tarde ya después de la comida con el presidente, y habla de calmar, no dice calmar a los mercados, pero habla de una transición ordenada, por ejemplo, poniendo como ejemplo el hecho de que Hacienda va a tener el mismo titular y no va a haber cambio. Se dará seguridad a los inversionistas, se dará la seguridad a los mercados para que las cosas marchen debidamente en orden, sin depreciación de la moneda, sin que haya movimientos bruscos en la bolsa de valores, etcétera. Y creo que el mensaje fue precisamente de orden, de acatar las disposiciones que dicta una buena economía para que las cosas no se vayan a disparar. Y también agregando la primera reunión que habría con una misión de los Estados Unidos a México, no de Claudia a territorio estadounidense, sino de ellos acá, para ordenar un poco también la relación más importante para el país, que es la relación con los Estados Unidos. Así es, maestro. Esto es exactamente algo que también tiene que estar sobre la mesa, esta relación con los Estados Unidos. Yo quiero agradecerle a ustedes, tres queridos compañeros, que hayan estado con nosotros en esta mesa de análisis tan importante. ¿Qué temas? Sé qué temas. La gente está efervescente en nuestros chats, haciendo muchas preguntas, muchos planteamientos. Pero bueno, les quería, además de agradecer, pedirles sus redes sociales. Sé que el maestro Reveles no tiene redes sociales, pero igual nos puede compartir cómo van sus libros, maestro. El fax, que pase el fax el maestro Reveles para que no haya problema. Exacto. Muchísimo gusto de estar con ustedes y estamos listos para la siguiente. Muchas gracias. El queridísimo César Gutiérrez Priego, ya lo sabe usted, también especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Por favor, compártenos también tus redes sociales. Ya, déjame el audio. La verdad es que yo al maestro Reveles lo leía desde que era niño en proceso, imagínate. Para mí es un privilegio siempre poder estar con él, ¿no? Y bueno, tengo una amistad y la mayoría de sus libros los he leído. Yo los invito a mi cuenta de X, de Twitter, que es @CesarGutiPripi. Ahí están mis columnas de esta semana, creo que es muy interesante, les va a gustar. He estado haciendo algunas videocolumnas que a veces subo a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, muchas veces por falta de tiempo. No interactúo más, pero siempre con el agradecimiento a la gente por preguntarme y estar al pendiente de las cosas que hacemos y opinamos. Y comentarles que Marito Ponce no ha pagado la apuesta que hicimos de los $100 que iba a ganar la doctora Claudia Sheinbaum por un porcentaje de más de 8 puntos, pero me estoy esperando a que sea oficial, porque ya conozco cómo son estos derechistas habladores. En el momento en que sea oficial y que le entreguen su constancia a la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto les voy a pedir que le recordemos que los hombres somos de palabra y que si lo que uno dice con la boca lo sostiene, ya saben cómo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Que esos $10,000 por andar de hablador ya le costó 12,000 pesos más, ¿no? Por no pagar a tiempo.
No importa que no pague, el chiste es que todos los días se lo recordemos, que un hombre de honor y de palabra, lo que dice lo cumple. Y yo le di 8 puntos de ventaja, porque yo estaba seguro que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ganar por 20 puntos de ventaja. La verdad es que me sorprendió, fueron 30, pero muy grata sorpresa. Y agradecerles la oportunidad de vernos. Le mando un abrazo a todos los del chat, le mando un abrazo a tus papás, mi querido Toño. Diles que por ahí hay pendiente una posada de Navidad, este año sí se haga, ¿no? Y como siempre, un placer y un privilegio poder estar con ustedes. Regresaré para que se dé no solamente esa posada, sino más circunstancias. Estamos, bueno, pues en periodo de convalecencia, pero pues mejor una carne asada a la que todos ustedes estén invitados, compañeros. Aquí tienen ustedes César Gutiérrez Priego, y aquí están mis papás, los saludan a los tres los admiran mucho, a ti, César, al maestro Rebeles, y por supuesto a Paco. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Toño, pues yo un abrazote para ti, para tus papás, que no los conozco, pero por aquí aquí estamos. Un abrazote para César, un abrazote para Pepe. Y como dice César, mira, para no sentirme tan viejo, cuando yo era jovencito también leía a Pepe, y yo lo recuerdo de vez en cuando. Todavía tengo el número 2 de Proceso, donde Pepe hace un análisis sobre algunos obispos. Así que no me quiero sentir tan viejo, pero un abrazote, muchas gracias. Y hay muchos temas que vamos a tratar seguramente la semana próxima, porque esto va a estar interesante hasta el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo. Y les pido sobre todo que eso es para mucha gente lo que va a marcar este gobierno, el despido o la despedida de Andrés Manuel López Obrador, Toño. No, en mi caso muy personal, a mí me llegó a estudiar, yo le digo maestro al maestro Rebeles, porque yo lo llegué a estudiar en la Septien en varios semestres, muchos de sus textos. Pero bueno, aquí están estos tres grandes en Sin Censura, a los que les agradezco, los periodistas Francisco Cruz y José Rebeles, así como el abogado César Gutiérrez Priego, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias. Gracias. Y le pido al equipo que nos